Después de ese tenían este C, que son dos parábolas. Siempre tienen que hallar la intersección entre las dos parábolas para ver los extremos de integración en X, y entonces integran función techo menos función piso, como les enseñó el profe. En general, ese vale para todos los casos, cuando están arriba, cuando están abajo, cuando hay dos parábolas, cuando hay dos rectas, etc. De vuelta aquí, como las áreas son simétricas, pueden calcular la mitad y multiplicar por 2. ¿Ven? Acá la profe calcula la mitad y después multiplica por 2. El D tienen una raíz cúbica. Yo tengo aquí dadas las funciones. Y igual a raíz cúbica de X, y igual a menos X más 10. Entre y igual a 0 e y igual a 2. Como me da extremos de integración entre valores de y, siempre los extremos de integración son de las variables independientes, quiere decir que voy a tener que cambiar estas variables, y en lugar de poner y en función de x, como tengo los extremos de integración en y, voy a tener que poner x en función de y. Voy a tener que poner x en función de y, o sea, despejo de aquí x, mandando esta raíz cúbica como q al otro lado, y aquí mando el 10 restando, y luego el menos, al pasar cambia todos los signos. Y entonces hallo la función, es la misma función, pero dada dependiendo otra x en función de y. Y ahí grafico. Esa es y igual a raíz cúbica de x, o x igual a y al cubo. Y esta otra, la recta, es x igual a menos y más 10, o lo mismo que y igual a menos x más 10, si yo la graficara. ¿Cómo sería integrar respecto de y? Sería imaginar que estoy mirando como con la cabeza torcida, inclinada hacia la derecha, y que este eje y es mi piso, es la horizontal, digamos, y entonces el área que yo quiero calcular es la encerrada entre estas dos, pero como voy a integrar respecto de y, el techo es esta función y el piso es esta otra función. Entonces, para hallar el área entre la recta y la parábola, entre los valores de y igual a 0, que es el eje x, e y igual a 2, que es esta recta, voy a obtener esta área que estoy rayando aquí. ¿Y cómo la voy a hallar? Voy a hallar la integral respecto de y, o sea, mi diferencial va a ser de y, ahí está sombreada el área que quiero calcular, y se va a calcular entonces mediante la integral entre valores de y, entre 0 y 2, Profe, ¿sí? profe, usted nos recomienda primero hacer el gráfico y ahí analizar si nos conviene hacer Sí, en I, sí, ¿sí? Mm. siempre. O sea, esto se podría haber hecho de las dos maneras, ¿sí? Vamos a Sí. ver, a esta, ¿por qué le mostramos esta? Porque para que vean que a veces conviene cambiar las variables, pero no es necesario. Les muestro este camino y después en todo caso el otro. Cambiando las variables como ya me dan los valores de y, entonces pongo x en función de y, y el área va a ser la integral entre valores de y de 0 y 2 de la función techo menos la función piso respecto del eje y. Imagínense que su piso, su horizontal, digamos, donde están parados, es el eje y. Y entonces entre esas dos funciones el techo es esta recta y el piso es la parábola, digamos, del área esta que quiero calcular. O sea que va a ser menos y más 10, la recta, menos y cubo, la parábola. Y luego integran y les da 14 unidades de área. ¿Podrían haber integrado de otra manera esto? Sí, podrían haber integrado estas funciones como están, pero primero tendrían que haber hallado la intersección con el eje X de esta función analíticamente, la intersección con el eje X de esta otra función, se igualando a 0, y la intersección entre ambas funciones, o sea, hacer raíz cúbica de x igual a menos x más 10 y les daba 8. Y luego, para calcular esta área total, tendrían que haber hecho la integral entre 0 y 8 de raíz cúbica de x, más la integral entre 8 y 10 de menos x más 10.
Tendrían que haber hecho en dos partes, porque si miran entre 0 y 10 de valores de x, tiene diferentes techos. Entonces no puedo integrar una sola función o la resta de las dos. Entre 0 y 8 tengo que integrar la raíz cúbica. Parábola. Sí, claro, la parábola cúbica, digamos. Y entre 8 y 10, la recta. La recta. ¿Sí? Y obviamente les tiene que dar lo mismo. Quiero calcular acá entonces, dijimos que hallábamos las intersecciones y el área nos iba a dar la integral entre 0 y 8 de raíz cúbica de x diferencial de x, más la integral entre 8 y 10 de menos x más 10 era Sí. Sí, profe. diferencial de x. Solo eso, ustedes tienen que aprender, darse cuenta de eso. Todo esto si ustedes previamente hicieron analíticamente la intersección con el eje x de raíz cúbica de x, o sea, cuando raíz cúbica de x es igual a 0, cuando x es igual a 0. Ahí tienen este punto. Cuando menos x más 10 es igual a 0, cuando x es igual a 10, tienen este punto. Y cuando raíz cúbica de x es igual a menos x más 10, ahí ya está más complicado. Igual. Tienen que traer acá, Hay que sacar cúbica. tienen que hacer esto así, sí, y tienen que hacer o por tanteo o elevan todo al cubo y se complica muchísimo, ¿ven? Pero en teoría Esta te ecuación- tendría que dar 8. Claro, y en teoría les tiene que dar 8. Entonces, Sí, este sí. es el problema, esta es la complicación. Por eso conviene cambiar de variable, pero suponiendo que ya tengamos ese 8, que el gráfico, ya que estamos haciendo una aclaración, cuando ustedes les dicen, ¿y de dónde sacaste este 8? Si ustedes no hacen este cálculo y ponen el 8 acá, yo les voy a decir, ¿de dónde sacaste este 8? Del gráfico me van a decir, y yo les voy a decir, el Tenemos que gráfico hacer la no forma analítica. determina, exactamente, el gráfico nunca determina un resultado, el gráfico es para verificar. Y entonces acá hacen la integral de x al cubo de raíz cúbica de x, que es lo mismo que x a la 1/3, va a ser x a la 1/3 más 1, que es 4/3, sobre 1/3 más 1, que es 4/3, esto entre 0 y 8, y la integral de menos x más 10, que es menos x cuadrado sobre 2, más 10x, entre 8 y 10. Esto va a ser 8 a la 4/3, eso sería raíz cúbica de 8 a la cuarta. Menos, dividido 4/3, o sea, sería por 3/4. Dividir por 4/3 es lo mismo que multiplicar por 3/4. Más, y acá sí vamos a tener que hacer más 10 por 10. No hace falta ese paréntesis en realidad. Menos... Eso me da 50, profe. ¿Cuál? El con el 10. Reemplazando Bueno, en la espera, X. ahora vamos acá. Primero. Este primero, ¿cuánto da 8 a la cuarta? 16 dividido 4, 4 por 3, 12 debería dar este término de acá. 8 a la cuarta, ¿cuánto me da? 4096. 8 a la cuarta da 4096. Ahí ponen raíz cúbica de eso. Raíz cúbica del resultado ese. O sea, de 4096 efectivamente les da 16. Por 3/4. Sí, da 12, profe. ¿Esto me dijiste que da 50? Ojo porque 50, tengo profe. 100 menos 50, 50. O sea que acá tengo 50. No hace falta el corchete en realidad porque como tengo un más no hay problema. Y esto da 64 dividido 2, 32. Menos menos, queda más 32. 10 por 8, 80. Cambiado de signo, 48. menos 80. 48 de todo lo de adentro del paréntesis. Ah, está bien. Del 8. Y o sea que da exactamente 14, ¿sí? 14. Sí, sí. 14 unidades de área. Muy bien. A ver, acá tengo y igual a 4, que es una recta horizontal. Y igual a 2x, que es esta recta dependiente 2. E y igual a menos 2x menos 8, que es esta otra recta. Y entonces, a veces los ejercicios son un poco capciosos y tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, a ustedes les va a tentar este triangulito. Y entonces no, porque me dice que calcule el área limitada por las gráficas de las ecuaciones. Si me da de las 3, tengo que encontrar un área que esté limitada por las 3, que va a ser
Seguramente ahí está sombreada, ¿sí? Esa que está sombreada. Si yo integrara respecto de y, quizás sería más fácil. Fíjense respecto de y. Voy a tener entre este punto, valor de y donde se encuentra la recta roja y la verde, y esta otra recta azul igual a 4, en todos los puntos de y entre menos 4 y 4, el mismo techo y el mismo piso. En cambio, si integro respecto de x, yo voy a tener entre x igual a menos 6 y x igual a menos 2, techo la recta y igual a 4 y piso la recta verde, digamos. Y entre menos 2 y 2, techo la recta y igual a 4, pero piso la recta roja. Entonces, como ven, es útil siempre graficar. Y claramente acá van a tener que hallar todos estos puntos de intersección de a dos rectas. O sea, entre menos 2x menos 8 e igual a 4, entre 2x e igual a 4 y entre 2x y menos 2x menos 8. Y así hallan estos tres valores de x que son los que me van a ayudar. Para determinar los extremos de integración calculamos los puntos de intersección entre las rectas. Ahí están A, B y C. Y ahí están los valores que les dio. Y entonces divide en dos áreas. Como les dije, tiene la opción de integrar respecto de y. El área 1 va a ser la integral entre menos 6 y menos 2, valores de x, porque estoy integrando respecto de x. Sí, ahí sería el techo, que sería 4 Igual a menos el piso, 4 menos el piso, que es la recta verde. que la recta verde. Eso sería el área 1. Bueno, el área 1 lo planteamos, el cálculo es muy sencillo, da 16. El área 2, estamos repasando lo de la clase anterior. Va a quedar en el video. Y el área 2, también el techo, es 4. Ven que es la integral entre menos 2 y 2, son los valores de x entre los cuales integro, de la función techo igual a 4, menos la función piso igual a 2x. Y hace todo el cálculo. Y da 16, así que el área total es 32. Allá arriba la puso en azul. Claro, profe, como tenemos como un triángulo, tenemos que dividir entre dos áreas. Sí, Y ahí en este tomar caso el sí. Fíjense que esta se puede comprobar geométricamente que da 32, porque este es un triángulo de base 8 por altura 8. El área del triángulo es base por altura sobre 2. 8 por 8, 64. sí. Sobre 2, 32. En el ejercicio anterior, profe, en el que recién vimos, yo lo que hice fue multiplicar 2 por la integral de menos 2 a 2 También, de 4 Sí. menos 2x. porque es ¿Está simétrico. bien? Bueno, ojo asegurarse que es simétrica. ¿Cómo saben que es simétrica? Porque las rectas tienen la misma pendiente, pero de distintos signos. ¿Sí? O sea, esto es un triángulo isósceles, porque estas rectas tienen la misma inclinación. Pero si acá esto era menos 3x menos 8, o sea, no era un triángulo isósceles, no iban a poder multiplicar por 2, ¿está? ¿Cómo sería con respecto a y? Tendrían que poner ¿cuáles son las funciones? Bueno, una, tengo y igual a 4. La otra viene hasta 2, ¿era? En 2, 4 está este. Bueno, respecto de y, ya está. Tengo que hallar los valores de y, de este punto. O sea, yo voy a integrar respecto de y, esto así, Sí. Imagínense así. Sería la integral, el área sería la integral entre, ¿qué valores de y está acá? ¿A qué valor de y le corresponde este? Era menos 6, menos 4. Menos 4. O sea, ustedes saben que es cuando x es igual a menos 4, cuando x es igual a menos 2 es este punto porque ya lo tengo, y va a ser igual a menos 4. O sea que yo voy a tener que hacer la integral entre menos 4 y 4 de esta función. El 4, ese es fácil. Claro, pero tengo que despejar, como dijo él, x. Si y era igual a menos 2x menos 8, entonces x va a ser igual a ¿cuánto? Paso el 8 sumando y el menos 2 dividiendo. 4. Paso el menos 2 dividiendo. O sea, me va a quedar menos 1/2 y menos 4. Menos 4. Y la otra es y igual a 2x. Entonces,
X va a ser igual a 1/2 y. Y vamos a plantear nomás. Esta área, si integrara respecto de y, sería la integral entre menos 4 y 4 de la función techo, que es menos 1/2 y menos 4, esta recta, Menos 1/2 menos y. 1/2 x igual a menos 1/2 y menos 4, menos esta recta, que es igual a 1/2 y, menos todo esto, diferencial de y. Y ustedes calculan ahí después. Bueno, termino de mostrarles cómo hacemos los extremos de integración. Las tres funciones son, esta RI x igual a 4, ya tenemos el límite, digamos. Tenemos que hallar este punto. O sea, la intersección entre menos 1/2 y menos 4 y 1/2 y. Para hallar este punto de aquí. Porque este ya está. Yo no podría pasar este en función de x, porque sería x igual a ¿qué? A infinito. Es una recta horizontal, no se puede expresar en función de x. Y acá, bueno, junto menos 1/2 y, menos 1/2 y paso el 4 al otro lado, y acá me queda menos y igual a 4, y igual a menos 4, que es este valor de aquí que hallé. Problemas de aplicación. Las aplicaciones son lo mismo que la integral definida. Vamos allá a la función costo total si tenemos el costo marginal, o ingreso total si tenemos el ingreso marginal, etcétera. O sea, como inversa de la función marginal, pero vamos a poder calcular con la integral definida la variación total en un determinado intervalo de esa función total, dada la función marginal. En un ejercicio de esta unidad que estuvimos haciendo de la anterior de integrales indefinidas, ¿se acuerdan que nos preguntaban cuánto variaba el costo total cuando entre x igual a 200 y x igual a 250, algo así era? Y yo les dije que quizá era lo mismo que calcular la integral definida. Nosotros lo hallamos calculando la indefinida para 250 menos la definida para 200. Y eso no es otra cosa que aplicar la regla de Barrow. Ahora vamos a ver que eso hubiera sido lo mismo con una integral definida, pero no la habíamos dado. Enunciado entonces, hallar el costo total sabiendo que el costo marginal está representado por la siguiente función. Y los valores de x, porque me piden entre qué y qué. Me va a dar el total del costo entre esos dos valores, cuando x varía entre esos dos valores. ¿Cuánto va a valer el costo total entre 3.000 y 7.000? La integral del costo marginal entre 3.000 y 7.000, la integral definida. Solamente integro la función, como sé calcularla, 0,04 por x, y esto va a ser por x cuadrado sobre 2. Y reemplazo primero por 7.000, menos, reemplazado todo por 3.000, hago la resta, y eso es la variación del costo total con x variando entre 3.000 y 7.000. Suponemos que durante los primeros 5 años que un producto se puso a la venta en el mercado, la función f de x describe la razón de ventas cuando pasaron x años desde que el producto se presentó en el mercado por primera vez. Esta f de x igual a razón de venta es 2.700 por raíz de x. A ver, ¿qué sería esa razón de venta? Cuando estoy hablando de razón estoy hablando de cociente, ¿sí? Si hay un cociente en el límite es la derivada. Por lo tanto podríamos pensar que es como la derivada marginal, la venta marginal. Eso es esta razón de venta. ¿Se acuerdan que les dije que como sacábamos distintos libros, había distintas formas de expresar las cosas? Razón de venta sería como el coeficiente de variación de las ventas, con lo cual podríamos interpretar como la venta marginal. ¿No sería 5, profe? Ahí en la... Acá sí sería 5. Ah. Entonces, ¿pero a dónde vamos? A que las ventas totales van a ser la integral de esa función razón de ventas o venta marginal para nosotros, traducida en nuestro lenguaje. Y sí es entre 0 y 5. Integrando esto, como x es igual, raíz de x es x a la 1/2, tengo esto, voy a reemplazar entre 0 y 5.
o entre 0 y 4 acá, o lo mismo. Vamos a suponer que acá es 4. No sé cómo era la guía, no la tengo a mano. Cuando me piden total entre dos valores, integral definida. Total entre dos valores. En este caso se trata de variación de incremento de ingreso total entre dos valores de X. Así que de vuelta, hago la integral entre esos dos valores de X de la función ingreso marginal. Integro, reemplazo y hago la resta. ¿Ven? Acá solamente hizo la división entre 0,03 y 2. Reemplazo por 250 por 150, resto y obtengo el total. Quiere decir entonces que cuando el nivel de venta se incrementa de 150 a 250, el ingreso total es 900. No es cuánto varió el ingreso, sino todo lo que ingresó entre el 150 al variar de 150 a 250.